Buenas tardes, les saluda Fernando Chanduví Petit, docente de la Unidad Didáctica Emprendimiento. El día de hoy vamos a continuar con el tema que empezamos a desarrollar ayer. Primero la parte introductoria, luego por qué una educación emprendedora, el emprendedorismo innovador, que es la fuente principal del desarrollo económico y social, y porque es uno de los 5 pilares de la educación para el siglo XXI, ¿no? O sea, el tema es la formación emprendedora en las instituciones de educación, especialmente las instituciones de educación superior. Bien. Antes, como siempre, quiero iniciar con una frase, o a veces inicio con un video, y que me den su percepción, la perspectiva que ustedes tienen sobre el video o la frase, o quizás una figura, una imagen. Si no sabes a dónde quieres ir, ningún camino te llevará allí. Esto relacionado, vinculado con secretariado, vinculado con emprendimiento. ¿Cuál es su percepción sobre esta frase? ¿Qué me pueden comentar? ¿Qué podemos extraer al analizar la frase vinculada con el programa de secretariado y vinculado con emprendimiento? ¿Qué podemos extraer? ¿Quién puede participar? Si no hay voluntarios, pues invito a la participación. Profesor, ¿puede dejar pensar un ratito? ¿Cómo dice? Darnos unos minutos para reflexionar esa frase. Ya, correcto, correcto. Cuando estén listas, me avisan y participan, por favor. Dime, Milagros, ¿no se te copia bien? ¿No se te copia bien, Milagros? Yo puedo dar mi punto de vista. Claro. Sí. Con respecto a la frase, si no sabes a dónde quieres ir, ningún camino te llevará ahí. Esto quiere decir, si no
tenemos pensado la meta o el objetivo que queremos crear una meta porque no tenemos pensado qué meta lograr y qué propósito tenemos para nosotros. Ya. Claro, si no planificamos, ¿no? Si no sabemos, no tenemos esa visión Sí, a dónde queremos ir, pues lógico que ningún camino nos va a llevar ahí, porque no sabemos a dónde queremos ir. No vamos a llegar a ningún puerto, no vamos a cumplir no ningún hemos objetivo. planificado. No hemos planificado, no tenemos objetivos, no tenemos meta. Vamos a seguir donde estamos. Y eso va por el lado de las funciones de la administración, ¿no? Justamente que ustedes van a trabajar en organizaciones, en la planificación, por ejemplo. Planificar las actividades y ahí nos vamos a plantear una visión. Y esa visión tiene objetivos, tiene metas. ¿A dónde queremos llegar? ¿Dónde queremos estar? De aquí a un tiempo, algunos años. Tanto en el largo plazo, en el mediano, y qué es lo que hacemos en el corto plazo para cumplir esa visión, para llegar ahí donde Profesor, nos hemos propuesto. Y por el lado del emprendimiento igual, ¿no? profesor, Y dígame, Melissa. el hecho de no saber qué es lo que queremos hace que nunca logremos algo y que nos quedemos así esperando encontrar un destino en el que buscamos. Y Claro, así hace que compliquen mucho las decisiones que tomamos para lograrlo. por supuesto, si queremos mejorar cada vez, cambiar, tener una mejor calidad de vida, pero si no nos planteamos objetivos, metas, solamente decimos, ¿cómo que quisiera que cambiara mi situación? Pero si no nos planteamos objetivos ni metas para cambiar esa situación, y más aún, no nos ponemos en acción, ¿cómo queremos que llegue ese momento de tener una mejor calidad de vida? Si no hacemos, en primer lugar, no nos planteamos objetivos, metas, y no realizamos nada para cumplir esos objetivos, esas metas. Planificación, organización, para cumplir esas metas, esos objetivos, en una visión, ¿no? Que a dónde queremos ir. Y luego ya las estrategias, que va a ser el camino. Y esas estrategias se componen de tácticas, lo que vamos a realizar, que es el camino, para llegar donde queremos llegar. Pero si no nos planteamos siquiera dónde queremos llegar, pues vamos a permanecer en el mismo lugar. A veces decimos, ojalá que este año sea mejor que el año pasado, pero no va a ser mejor en primer lugar si no planificas nada, si no sabes a dónde quieres ir y si sigues haciendo las mismas cosas. Entonces, nos da para reflexionar, ¿no? En cuanto también al emprendimiento. Muchas veces tenemos ideas de emprender, pero no las plasmamos, no sabemos cómo realizarlo, cómo esa idea llevarla a un modelo de negocio y luego a un plan de negocio, pues va a quedar simplemente en algo iluso, en una idea. Bien. Gracias, Milagros, y gracias, Melissa. Vamos a continuar entonces con el tema que corresponde al día de hoy. Yo, como les digo, voy a cambiar el sílabus de acuerdo a los contenidos. ¿Por qué es necesaria una educación emprendedora? Una educación emprendedora es fundamental, pero una educación emprendedora que sea innovadora, no
un emprendimiento tradicional, como se nos ha enseñado, como estamos acostumbrados, ¿no? Es que por eso está precariamente, todos los emprendimientos son precarios, porque son emprendimientos tradicionales. Y el gran tejido empresarial peruano está compuesto por emprendimientos. En primer lugar, partimos del hecho de reconocer que el Perú es un país emprendedor, que incluso en la primera vez que se realizó un estudio, el Perú estaba en primer lugar de emprendimiento a nivel mundial, que pensaban que estaban equivocados quienes habían realizado el estudio. ¿Cómo que el Perú es en primer lugar de emprendimiento? Su población es emprendedora. Y eso ha venido, hemos luego bajado, ¿no? En el ranking mundial, de que vamos a ver, hemos estado segundo, tercero, cuarto, hemos bajado en la pandemia de ahí, pero nos seguimos manteniendo en el top de ciudadanos emprendedores. Aquí tengo una cifra más o menos actualizada, que en el territorio nacional se crean aproximadamente más de 230.000 empresas cada año. Es un dato actual, ¿no? De este grueso de empresas, la mayoría son microempresas. Pero ¿qué sucede? Son informales. He ahí el gran tejido empresarial peruano. Antes hablábamos de un 95% que eran las MIPES. Un 95% de las MIPES. O sea, las micro y pequeñas empresas. Y de todo ese porcentaje, la gran mayoría son emprendimientos. Ahora se habla de que estamos casi más del 98% de las empresas en nuestro país son MIPES. Pero de ese 98%, casi el 70% son informales. Son informales. ¿Y es correcto que sean informales? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué implica que un emprendimiento sea informal? O sea, tú pones tu emprendimiento, todo chévere, bien, pero es informal. ¿Eso es lo correcto? ¿Eso es lo que se debe hacer? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Y es un gran problema que tiene, ahora en la pandemia lo hemos visto. Y se lamentaban, esos emprendedores informales se lamentaban, muchos de ellos. Porque yo he sido testigo de cómo a los emprendedores formales les llegó ayuda del gobierno porque estaban registrados en la SUNAT. Si tú eres informal, no estás registrado en ninguna parte, pues. Y ese es el otro gran problema. Está bien que somos un país emprendedor, pero esos emprendimientos son informales. ¿Y qué consecuencias trae esos emprendimientos informales? ¿Quién me lo dice? Y justamente ustedes que se están capacitando, se están formando profesionalmente, pueden luego asesorar a emprendedores. Pueden tener su emprendimiento, más bien de asesoramiento a emprendedores, orientándolos a la formalización. Incluso le entregan todo, como se dice, llave en mano. Aquí está tu empresa ya creada. Formalmente, aquí está.
Te pueden dar financiamiento si tú eres una empresa informal, alguna financiera, algún banco, alguna caja. Te da financiamiento si tú eres un negocio, tienes un negocio informal. Puedes acceder a ese financiamiento fácilmente. ¿Qué dicen? No. No, no es cierto. No te van a financiar porque, en primer lugar, eres informal, no tienes, te van a pedir para financiarte, te van a pedir en primer lugar que seas formal, te van a pedir tus estados financieros. Si eres generalmente, para emprendimientos, hay otro tipo de financiamiento, tanto del sector privado como del Estado. Después vamos a ver un tema sobre esto, justamente por eso que voy a cambiar el sílabo, donde te financian tu emprendimiento, pues, ¿no? Porque una financiera te pide mínimo 6 meses. 6 meses de funcionamiento de tu negocio, principalmente para acceder a un financiamiento. Otros te piden quizás menos para que puedas acceder a un financiamiento, pero tienes que ser formal. Porque hay otros que van más allá. Un banco te va a pedir los estados financieros, te va a pedir el flujo de efectivo, te va a pedir un balance, te va a pedir el estado de ganancias y pérdidas. Y si tú no tienes, ¿qué será eso? ¿Cómo se comerá eso? Si no eres formal, pues, no puedes venderle al Estado. El más grande, la organización más grande que compra en el país es el Estado. No le puedes vender. No puedes venderle a otras empresas. Las otras empresas te compran a empresas, no a informales. Entonces, por eso es la precariedad, que están en la sobrevivencia, nada más. Los emprendimientos son informales. Son precarios. Están por debajo de la línea del sueldo mínimo, incluso cuando ya las utilidades que tienen. No pueden, por lo tanto, no brindan ingresos suficientes ni a sus promotores ni a sus trabajadores, ¿no? Ese es el primer argumento necesario que hay que ver para tener una educación emprendedora. Tenemos aquí un dato, ¿no? Lo que yo les decía, el Perú es un país de emprendedores y de empresarios. De acuerdo con el Global Entrepreneurship Monitor, que es la institución que realiza este estudio, el país es el cuarto con mayor intención. Mire que es el año pasado, ya estamos 22, este es del año pasado. El cuarto, cuando hemos estado en el primero, ¿no? Y así nos mantenemos, pero nos mantenemos en el top. Pero emprendimientos informales y precarios. En el territorio nacional, en este momento hay aproximadamente 2.7 millones de empresas formales, ¿no? La mitad se encuentran en Lima y en otras, en las ciudades principales del país. Esos son datos actuales. Continuando con los argumentos, el segundo argumento se sustenta que la creación de nuevas empresas, sobre todo, tienen que ser innovadoras. Por eso yo les decía, emprendimientos no solo tradicionales. Yo voy a poner un restaurante común. Eso no es emprendimiento, es un emprendimiento tradicional. Queremos ahora, sobre todo, emprendimientos innovadores, que según los estudios, ya no son los factores de desarrollo los que eran siempre, sino que ahora es la innovación como fuente principal del desarrollo económico y social. Por eso que los países más desarrollados, por eso que el Perú ocupa los primeros lugares de emprendimiento. Entonces, ¿por qué no está
desarrollado, porque sus emprendimientos son precarios, porque sus emprendimientos no son innovadores. Y ahí la diferencia con un emprendedor de un país desarrollado, de que vamos a ver, y un país como el nuestro. Hay diferencia, pues. Porque tenemos en otros países un poco más desarrollados emprendedores innovadores. Las startups. Y en nuestro país, emprendedores tradicionales. Ahí está la diferencia. Y el emprendimiento tradicional no es una fuente de desarrollo, ni económico ni social, porque son precarios. ¿No? Pero esto como de la innovación como fuente principal para el desarrollo económico social, aún no es tan fácilmente aceptada por la macroeconomía convencional, ¿no? Ejemplo, siempre decimos, la inversión privada es la que trae desarrollo, el crecimiento del desarrollo, ¿no? Generalmente la inversión privada ha traído crecimiento. Están bien, ahí tenemos las cifras macroeconómicas, todo, pero ¿hay desarrollo? ¿Ha mejorado la calidad de vida del ciudadano? Como Toledo decía, ¿no? Al menos no chorrea, pero gotea. Él se refería al desarrollo que gotea. No, pues, no solo debemos de crecer, sino también desarrollarnos, económica y socialmente. ¿De qué sirve la cifra macroeconómica, las exportaciones, la balanza comercial es positiva, el PBI es grande, pero se refleja en la calidad de vida de nosotros los ciudadanos? ¿Tenemos los servicios que debemos de tener, los servicios que nos debe de brindar, que debemos tener a la mano? ¿Contamos con empleo formal? ¿Podemos cubrir sobradamente la canasta básica familiar para cubrir nuestras necesidades precariamente? Y ahí pues lo que la macroeconomía piensa que solamente las inversiones, la inversión sobre todo privada, es la que va a producir el desarrollo. Y vemos generalmente cómo la innovación, los emprendimientos innovadores, la innovación se está dando como fuente principal del desarrollo económico social en los países más desarrollados. El tercer aumento, que pues recoge lo que dice la UNESCO, que proponen uno de los 5 pilares para lograr una educación para todos que responda a este siglo. Es aprender a emprender. Es por eso que se menciona que desde la educación básica se le debe de fomentar, enseñar a los estudiantes a aprender a emprender. Desde la educación básica. Pero sí, muchas veces ni en la misma educación superior tenemos que nos enseñan a emprender. En nuestro país, lamentablemente. Entonces, no sé si ahora hay una que es, creo, para educación para el trabajo, que más o menos por ahí trata, creo. Esa es una exigencia y es un pilar fundamental para este siglo. Y esto es aceptado y aplicado en diversos países del mundo, especialmente en los países que tienen desarrollo tanto económico y social.
El cuarto argumento es la conveniencia de crear una estructura productiva y una economía basada en una clase media, productiva y empresarial. ¿Con qué finalidad? Para fomentar la expansión de pequeñas y medianas empresas, o sea, las pymes. Ahora en el Perú hablamos de las MIPYMES, ¿no? Porque más hay MIPES, que son micro y pequeñas empresas. Y la pyme viene a ser pequeñas y medianas empresas. ¿Quién es el capital que tiene una nación? Son sus ciudadanos, especialmente los jóvenes. Y hacia ellos se debe orientar para fomentarles el emprendimiento. Ello no solo va a generar crecimiento económico, sino también el desarrollo. Y nosotros nada más crecemos, pero no nos desarrollamos, que es otra cosa, que tiene que ir de la mano, pero lamentablemente no va. En algunas universidades, en las facultades de administración, el alumno se va a titular, tiene que salir, incluso para graduarse ahora que tiene que presentar un estudio para graduarse, tiene que crear una empresa. O sea, su emprendimiento, su idea, ya la va a plasmar en un plan de negocios y va a crear su empresa. Y ahí recién se va a graduar. De otra manera, no. Hay varias universidades y instituciones de educación superior, de nivel profesional técnico, que fomentan. Y a eso se trata el tema, pues, del día de hoy, ¿no? A aprender a emprender. ¿Cómo debe ser el camino en el proceso emprendedor? Una mañana he tenido una sesión con otro grupo de administración. Ahí yo he elaborado el sílabo, estoy llevando los temas de la mano y ahora en la mañana desarrollo el proceso emprendedor. Desde la idea hay una oportunidad, de la oportunidad, la idea, modelo, se plasma en un plan de negocios. Ustedes voy a adaptar los contenidos para ir orientando los temas sucesivos. El quinto argumento es el de preparar a las futuras generaciones para enfrentar un escenario, ¿no? Donde la situación, la condición social destructiva, tal como vemos ahora, por muchas razones, un escenario orwelliano que se le llama, que se está configurando en muchos países, en el nuestro lo vemos, tanto desarrollados como en desarrollo como es el nuestro. El control de los medios de comunicación, que es lo que pasa en nuestro país, donde se ceda la información, limita la pluralidad y la democracia. Es entrar en tema político, pero eso también es condición que limita el emprendimiento, ¿no? La educación. También lo que dice Vargas Llosa, ¿no? Respecto a la cultura y los medios, incluyendo las redes sociales, que limitan y dificultan el pensamiento complejo y crítico. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Y por eso muchas veces solamente nos enteramos o nos informamos de lo que estos grupos que tienen el control de los medios de comunicación quieren que nos informemos. Y no todo lo que está en las redes sociales
tiene credibilidad. Más bien ahí nos confunden, por eso es que dificultan este pensamiento crítico que debemos de tener. Nos va a dificultar porque nos van a confundir. Porque para eso también utilizan como es tiene mayor alcance, nos van a confundir ahí con información falsa. No todo lo que está es información verdadera. Nos confunden. ¿Mm? Y van a limitar y dificultar el pensamiento crítico que debemos de tener. En nuestro país, favorablemente, sí existen algunas experiencias fomentando el emprendedorismo, ¿no? Y una educación emprendedora, principalmente del sector privado. Como les mencionaba, de lo que las universidades son privadas, ¿no? Tiene que graduarse, tiene que crear su empresa. Hay algunas instituciones privadas que ahí vemos, ¿no? El Colegio Fe de Alegría, miren. También, bueno, alguna institución del Estado, ¿no? Ministerio de Educación, gobiernos regionales y las universidades privadas. Y como les reitero, hay instituciones del Estado que desconocemos, después vamos a ver, que ayudan, financian, orientan, capacitan al emprendedor. Y algunas universidades tienen lo que se llama las incubadoras, ¿no? Incubadoras de negocios. La universidad, por ejemplo, de incubadora de negocios, acogiendo a los emprendedores para capacitarlos y orientarlos desde la idea hasta que lo hagan realidad. Analizando la educación básica regular, se puede concluir que el tema del emprendedorismo está presente y permite, con cambios menores, impulsarlo con mucho mayor fuerza, ¿no? Eso es lo que dice el IPEVA. La educación básica regular tiene algunos contenidos. Yo les preguntaba ayer que si llevan alguna unidad didáctica relacionada. Yo recuerdo que antes sí llevábamos, pues en mis tiempos, ¿no? Que nos orientaban hacia que pongas tu emprendimiento, ¿no? Y sobre todo del tipo de institución educativa que era, ¿no? Había una educación antes más orientada a una educación industrial, ¿no? Y otra orientada al ámbito comercial, algo así. Entonces vamos por buen camino respecto a la educación básica regular. No se requieren cambios radicales al respecto, ¿no? Para implementar una educación emprendedora a nivel nacional, ¿no? Que es la realidad diferente en otros países. Yo he estado viendo información de otros países y tienen una realidad diferente a la nuestra. Es por eso que el país ocupa uno de los primeros lugares en emprendimiento. ¿Por qué? Porque desde la educación básica regular se está orientando. Y más aún todavía otro fenómeno, que el motivo por el cual se emprende en nuestro país es debido, pues, no tanto a una oportunidad, sino a una necesidad. Se puede emprender
Un motivo por oportunidad, ¿no? Es evidente la oportunidad ahí, o descubres la oportunidad. Pero también por necesidad. Tienes tu emprendimiento por necesidad. Tal como muchísimos peruanos, piuranos, y tienen éxito, han tenido éxito, y ahí están todavía. Transportes Dora, la señora emprendedora, vendía a los vecinos objetos de plástico, luego minorista en el mercado, luego mayorista del mercado, y luego la empresa de transportes que tiene actualmente. Chifles Ayabaquino comenzó vendiendo frescos, paulatinamente es el primer peruano, piurano, que ha exportado chifles a Rusia. Topitok, le lavaba carro a los jugadores de fútbol. El dueño de Topitok ahora, emprendedor. Entonces hay muchos, después vamos a ver, hay un tema ahí, casos de emprendimientos peruanos en general, y también hay piuranos y peruanos en general. Y a nivel del mundo, ni qué decir, ¿no? Finalmente, pues, se proponen lineamientos para diseñar e implementar una educación emprendedora, especialmente en la básica regular, ¿no? Según el IPEVA. ¿Qué se requiere? Desarrollar la autoestima, que ese es un perfil requerido de los emprendedores. Y la autoestima no solo de los estudiantes, sino también de los docentes, recogiendo y valorando sus propias experiencias al respecto, ¿no? Presentar a los estudiantes y discutir con ellos toda la gama de opciones laborales y empresariales que tienen, ¿no? Y no solo, pues, hacerlo las carreras de las universidades, pues, o los institutos tecnológicos, sino que ellos pueden poner sus emprendimientos, pueden recibir quizás un curso de emprendimiento, pueden recibir capacitaciones para formalizarse y lanzan su emprendimiento, pero que este emprendimiento tienda hacia la innovación, aprovechando la edad más productiva del ser humano, que es de los 20 años hasta los 45, aprovechar esa edad, incluso de un poquito más, un poquito menos, pero es la edad productiva del ser humano, la de mayor producción, porque tú puedes seguir produciendo desde mucho más joven hasta mucho más adulto. Y que nos formen el chip, ¿no? Cambiarles el chip, que estudia para que tengas un buen empleo en una gran empresa. Y no, estudia, fórmate para que tengas tu emprendimiento, para que tengas tu empresa. Yo también he tenido algunos emprendimientos de hace muchos años también. Ahora, por ejemplo, yo trabajo también independiente, realizo proyectos de investigación y yo no hago publicidad ni nada, pero no sé cómo se enteran y siempre me llaman y estoy en eso y también estoy en las clases. Pero antes tenía, ejemplo, hacíamos servicios informáticos en general, instalación de Wi-Fi, Wi+, telefonía IP y una serie de servicios. En un tiempo presentábamos proformas a las municipalidades para conectarlas en internet. Por eso es que ahora en la pandemia, yo no entiendo, yo le decía, en una semana yo le pongo internet a todo el Perú. Es fácil.
pero la falta la voluntad, ¿no? Porque hay muchos jóvenes, estudiantes, niños, familias que no tenían los medios, no tenían cómo conectarse a internet, y esos 2 años los han perdido. Cuando es tan fácil, a través de las municipalidades. Entonces, esa es la parte introductoria, ¿no? Luego, incentivar y sistematizar los modelos empresariales, ¿no? Los modelos empresariales, como yo les decía, ¿cuál es tu modelo de negocio? Y luego, plasmarlo en tu plan de negocio. Crear las condiciones para tener experiencias empresariales y económicas previas al emprendimiento, ¿no? Como una serie de práctica. Una especie de simulación. Un laboratorio. Hay instituciones privadas hablando de laboratorio que se llama laboratoria, por ejemplo. Laboratoria, una institución privada, ¿no? Donde capacita a mujeres, jóvenes, y luego se lanzan en sus emprendimientos o trabajan en buenas organizaciones. Laboratoria se llama. ¿En qué las capacita? En todo lo que tiene que ver con la informática. Ahora que hablamos de la industria 5.0, ¿no? Que es el trabajo cooperativo entre el ser humano y el robot. Ya la industria 4.0 ya fue. Del año pasado hacia adelante, del 2021 hacia adelante, estamos en la industria 5.0. La industria 4.0, la inteligencia artificial. Ahora estamos, la Internet de las cosas. Ahora estamos en la inteligencia artificial. Y ahí vienen pues los emprendimientos innovadores, los emprendimientos tecnológicos. Y nosotros no vamos propiamente a desarrollar pues un emprendimiento tecnológico, pero sí un emprendimiento innovador. Justamente Laboratoria capacita a mujeres de escasos recursos y lanzan sus emprendimientos o están trabajando en organizaciones en el campo de la informática. Pues, tener una especie de incubadora de negocios para crear estas experiencias, esta especie de simuladores. Yo propuse, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, crear estos centros de entrenamiento ahí en la universidad, ¿no? Tanto para los servicios como para la industria. Nosotros somos de administración, entonces los administradores, igual que ustedes, secretarias, están en todas las organizaciones de cualquier índole, en cualquier industria, en todos van a encontrar administradores y van a encontrar personal auxiliar administrativo como son las secretarias. Entonces yo proponía, por ejemplo, que existan ahí estos centros de entrenamientos, donde son laboratorios, pues. Y ahí estamos adquiriendo experiencia. Previas al emprendimiento. Vamos también a enseñar planes de negocio apropiados al contexto de la realidad, ¿no? Muchos emprendedores no saben ni siquiera lo que es un modelo de negocio, ni menos un plan de negocio. Entonces tú tienes tu idea, la vas a plasmar finalmente en un plan de negocio y el resumen ejecutivo de ese plan de negocio lo vas a exponer ante un financista, ante un inversionista, y es así como muchos han logrado el financiamiento para su emprendimiento. El resumen lo han impuesto. Tú tienes un proyecto, el resumen los pones y quedan encantados y se pelean por invertir.
Pero eso ya está plasmado en un plan de negocio, pues. Igual cuando tú presentas algún proyecto, por ejemplo, yo ahí en la institución donde estoy, en el Abaco, pues, presenté el proyecto de la biblioteca virtual y la biblioteca física. Eso fue antes de la pandemia. Yo presenté el proyecto, hice la investigación, el estudio, hice los contactos, todo, y lo sustenté ante la directora y ante el promotor. Lo sustenté y me lo aprobaron. Me lo aprobaron y se realizó. Teníamos biblioteca virtual. Y los libros de la biblioteca física están ahí. Pero lamentablemente con la pandemia recién se estaba habilitando la biblioteca física. Pero ya teníamos la virtual. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de poder acceder a esta biblioteca virtual que fue producto de mi proyecto. Y yo les puse el resumen, no todo el resumen principalmente, pero todo el proyecto. No sé si ustedes habrán gozado de la biblioteca virtual. Entonces ahí el estudiante podía acceder, ¿no? Le daban un usuario, una contraseña, y accedía y consultaba libros. No. No han gozado ustedes, ¿no? Pero vamos a tener que renovar el contrato porque es una exigencia del Minedu. Y tengo estos proyectos, pero están en stand-by, pues, porque requiere tiempo, requiere dinero. Y estamos por ahí, pues, a ver qué sale. Incluso yo quisiera que esto hubiera, yo estaba encargado, también me iba a encargar del área de investigación, pero está en camino todo eso. Y podemos tener una especie de incubadora, justamente para crear estas condiciones, para tener la experiencia empresarial, ¿no? Previas al emprendimiento, una incubadora de negocios, y después esos negocios, pues, que sean realidad, pero un negocio, pues, algo innovador. Yo, por ejemplo, le propuse que lo de arquitectura de plataformas, sea de informática, quisiera que me elaboren una A. Yo estaba buscando quien me elabore una A. Ya deberíamos tener una app, una aplicación en el celular ahí de la institución. Yo no entiendo que el coordinador de esa área debería fomentar eso. Yo recién había egresado a la institución y presenté ese proyecto de la biblioteca, y ahí está. Y así hay otros proyectos, pero que están ahí en stand-by. Esos son emprendimientos también, pues. E incluso yo, todo el proyecto completo, ¿no? De que puedes los libros bajarlos, consultarlos, incluso una vez que lo bajabas la aplicación en tu celular, no necesitabas internet para consultar los libros. También iba más allá porque podías consultar los diarios. Diarios que nosotros debemos de consultar, ¿cómo cuáles? Gestión, El Comercio, ¿no? Como yo antes le bromeaba a los jóvenes, no, la tía Chuchi, antes había un diario que se llamaba La Tía Chuchi. No, la tía Chuchi, ¿para qué? El Comercio, Gestión. Enseñar planes de negocio, ¿no? Cómo diseñar estos planes de negocio. Y este plan de negocio no es definitivo porque lo puedes ir perfeccionando, puliendo. Facilitar la creación de redes comerciales, ¿no? Los contactos que deben de existir. En la institución, que hay un área, ¿no? Donde tienes estas redes de contactos comerciales, productivas y estratégicas. Fomentar el trabajo en equipo, multidisciplinario y multicultural. No solo el trabajo en equipo, que es una habilidad blanda, ¿no?
sino que este sea multidisciplinario. ¿Qué quiere decir multidisciplinario? ¿Y qué quiere decir multicultural? Tal como lo hacen las empresas cuando tienen sus proyectos para sus proyectos de innovación. ¿Qué sale si ponemos en un mismo equipo puro administrador? ¿Saldrá algo positivo? Puro administrador, administrador, administrador. ¿O saldrá mejor si ponemos un administrador, un ingeniero industrial, un informático? De repente ponemos un contador o un economista. ¿Qué resultados? ¿Puro administrador o una variedad? ¿Qué resulta mejor? Carito, ¿qué resulta mejor? Carito. Sí, profesor, puede decir la pregunta, escuchar entregado. Respecto al trabajo en equipo, ¿qué entiende por un equipo multidisciplinario y multicultural? Va a resultar pues mejor un equipo multidisciplinario, pues. Bueno, trabajo en equipo multidisciplinario, no quiero, bueno, en mis palabras, decir que son opiniones de varias personas o esfuerzos, varias personas, para poder tener que tienen un objetivo en mente, una meta en mente, concluir con algo. Son multidisciplinarios, tienen mejores resultados que si van a poner todos de una misma disciplina. Multicultural no, tiene diferente cultura porque las culturas también tienen diferente actitud, ¿no? De acuerdo a la cultura, diferente perspectiva. Entonces puedo poner, por ejemplo, de repente un japonés, puedo poner un peruano, un norteamericano, multicultura, y voy a tener mejores resultados que pongan de todos de una misma nación. Y eso lo hacen las empresas grandes, ¿no? Cuando tienen sus proyectos para creatividad e innovación, ¿no? Muy bien. Bien. La aplicación de estas líneas de trabajo, ¿no? Va a permitir el diseño e implementación de una educación emprendedora en la educación básica regular. Y aquí tienen que participar los principales actores educativos, ¿no? Liderados por el Ministerio de Educación. De eso se trata. Y tiene que haber, va a ir más allá, ¿no? Tanto desde luego en la educación básica regular, en la educación profesional técnica y en la educación superior universitaria. Incluso se hablaba de los posgrados, ¿no? Los posgrados que deben de ser posgrados orientados al emprendimiento, a la innovación. ¿Por qué una educación emprendedora? Hemos visto, ¿no? En el ranking que estamos actualmente en el 4º lugar, el Perú es un país muy emprendedor. No bajamos del top, ¿no? El top 10. Encontramos en los primeros lugares siempre. Sin duda, eso es indudable. En el año 2004, resultó que el país, cuando recién se incorporó al Perú, el país resultó como el más emprendedor del mundo. ¿Y qué variable se utiliza para medir esta actividad?
la TEA, ¿no? La TEA, la actividad emprendedora total. ¿Qué mide? Mide la cantidad de personas entre 18 y 64 años de edad que han creado una empresa en el último año o están gestionando una empresa que tiene menos de 3 años y medio de antigüedad. Entonces, estas dos cifras sumadas se comparan con el total de la población en edad de trabajar y resulta el indicador. En ese año, el 2004, el resultado fue que el 40% de la población entre los 18 y 64 años estaba involucrada en alguna actividad emprendedora, creando empresas o gestionando empresas de reciente creación. Hay una diferencia entre emprendedor y empresario, por si acaso. También se habla de intraemprendedor. Son términos que tienen diferencias. Continuando, el porqué de una educación emprendedora. Ahora se introdujo, ¿no?, un elemento subjetivo para diferenciar a los emprendedores en el mundo. ¿Por qué si el Perú ocupaba el primer lugar, no es un país desarrollado? Por eso es que se introdujo este elemento para comparar, hacer la comparación de los emprendedores en los países desarrollados y los emprendedores en los países menos desarrollados. ¿Y cuál es el motivo que tienen las personas para ingresar a los emprendimientos? Entonces ahí viene lo que yo les comentaba antes. Los que decidían crear una empresa por necesidad y los que lo hacían por vocación o aprovechando una oportunidad. Entonces, en nuestro país, principalmente es por el primer motivo, por necesidad. Pero no quiere decir eso que no haya emprendedores por el segundo motivo, que tienen otras características, que muchos de ellos tienen formación profesional, que muchos de ellos tienen empleo formal, pero que paralelamente se deciden a lanzar un emprendimiento o dejan este empleo formal, se deciden a lanzar su emprendimiento. Entonces, porque quieren aprovechar una oportunidad. O han descubierto una oportunidad. Entonces ellos no lo hacen por necesidad. Tienen recursos. Y más bien quieren aprovechar estos recursos y su formación profesional lanzando un emprendimiento para aprovechar la oportunidad que está en el mercado. Pero la gran mayoría en el país es por el primer motivo, ¿no? Se tienen estos motivos diferentes, divergentes. Y ahí viene uno que tiene recursos y otros que no los tienen. Unos que tienen capacitación y otros que no los tienen. Y ya en los países desarrollados, principalmente, pues, emprendimiento para aprovechar oportunidades de mercado. Han detectado, o es evidente, la oportunidad está ahí y hay que aprovecharla.
para analizar este fenómeno, se decidió dividir a los países en tres grandes grupos, ¿no? Los países que basan su desarrollo en sus recursos naturales, los países que basan su desarrollo en una más eficiente combinación y uso de sus recursos, y los países que basan su desarrollo en la innovación. Y en nuestro país, principalmente, pues, son actividades de servicios, los emprendimientos, ¿no? Algunos aprovechan los recursos naturales, pero en los países desarrollados, el punto principal es la innovación. Es ahí que se habla de que no solo es la inversión, el capital y el trabajo, la tierra, sino la innovación, que hace precisamente que los países sean más desarrollados y tengan un mayor ingreso per cápita. Como decía Toledo, no solo que gotee, Toledo decía que al menos no chorrea, pero gotea. No, si no queremos la gota, queremos el chorro. ¿Y eso cómo lo logran los países desarrollados? Con la innovación. Muchas veces cuando se habla de innovación se asustan, ¿no? Que es algo complicado, que tengo que tener un taller o un laboratorio sofisticado cuando hablo de innovación. Cuando es innovación tecnológica, va por ese lado quizás. Pero cuando hablamos de innovación en general, si yo le cambio las características a un producto que va de acuerdo con lo que requiere un mercado y es aceptado por el mercado, ahí estoy hablando de innovación. Y no he necesitado pipetas, tubos de ensayo, mecheros Bunsen para hacer esa innovación. Si yo preparo un plato de comida de una manera diferente y es aceptada por el público, ahí está innovando, estoy innovando. Si yo tengo mi bodega, no solo tradicionalmente que paguen con efectivo, sino que tenga otros medios de pago y un proceso para la atención, estoy innovando. No hay que asustarnos cuando se menciona la palabra innovación. Si tú haces una cosa, hacías siempre ese proceso de una manera igual, ahora cambias, has analizado, has estudiado y lo haces de una mejor manera, esa es innovación, si obtienes mejores resultados. Innovar, innovar. Si vendes huevos, hasta innóvate vendiendo huevos. Para que te compre tus huevos, pues. Calera, innova huevos diferenciados. Vendía aproximadamente, bueno, yo escuché al gerente, ¿no? Más de 5 millones de huevos a la semana. Y no sé si tendrá ahora, ya iba a poner una granja en el norte, porque tienen en Ica, ya va a poner en el norte. No sé si ya tendrá su granja calera acá en el norte. Su negocio son los huevos. Pero huevos, un proceso innovador. Diferenciados. Si tienes este restaurante, pon un restaurante innovador, pues. Ponle la app que con QR, que esté ahí el menú con el QR, que tengas un proceso de atención, desde que el cliente va ingresando, cómo lo vas a atender. Ya no la forma tradicional, pues que entra el cliente y se le presenta la carta, ya no, eso ya fue. Dependiendo de tu público objetivo. Porque hay que tener en cuenta que hay adulto mayor que no maneja pues las redes. Entonces no vas a ver cómo, ahí está el QR, le vas a decir, aquí está la carta, va a ver el dibujito, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come eso? Innovación, ¿no? Una lavandería innovadora, en Lima hay una lavandería innovadora, por ejemplo, te dan tu tarjeta, tú vas a cualquier hora y sacas tu ropa, como si fuera un cajero, tu ropa ya lista, planchada, lista para usar. Innovación, la tecnología a la mano. Innovación.
Y podemos innovar desde una bodega, ¿no? Un bazar innovador, una bodega innovadora, un spa innovador. Y ahora utilizando pues la industria ya 5.0, ¿no? Un robot ahí que atienda a los clientes o que los guíe, ¿no? Sería algo gracioso, ¿no? Interesante. Y puesto que tendría, ahora hablamos de la realidad virtual, ¿no? La realidad virtual ampliada, que es algo fenomenal. Quizás más adelante les pase un video de cómo cobra vida, ¿no? Vamos a un museo y vemos en un museo generalmente las piezas estáticas, ¿no? Acá a través de una aplicación, ¿sí? Descarga la aplicación cuando vas a ingresar, se te orienta, ¿no? En tu celular, en tu smartphone. Luego tú vas a ver esa estatua, ya no la vas a través de esa aplicación, ya no la vas a ver estática, vas a verla en movimiento. Esa es la realidad virtual ampliada. Interesantísimo, incluso tú puedes interactuar. Ahí, innovación. ¿Quién no quisiera ir así a un museo así? Ahí en otros países. Eso acá en el Perú nomás vemos, creo que hay esos que te ponen las gafas, ¿no? Y ves algo por el estilo así. Y estos países que basan su desarrollo en la innovación son los países más desarrollados, valga la redundancia, y con mayor ingreso per cápita. Entonces, en nuestro país, principalmente, son emprendedores, ¿no? Y finalmente se convierten en empresarios por necesidad. En cambio, los países más desarrollados son por vocación o por oportunidad. Ellos tienen dinero, recursos, pero paralelamente ya tienen ese perfil y lanzan sus emprendimientos. Ya tienen esa vocación. Y dada esa diferencia es porque la precariedad de los emprendimientos en el país, ¿no? En nuestro país. Son precarios, porque su motivo principal ha sido por necesidad. No tienen capacitación, no tienen recursos, no están formalizados. Entonces son precarios. Y así como aparecen, al poco tiempo desaparecen. Entonces, en los más desarrollados, tenemos, por ejemplo, los UNICE, pues, como el país más innovador del mundo, Australia, Holanda, Taiwán, Corea del Sur, etcétera, ¿no? Mayoritariamente los emprendedores van a crear microempresas de subsistencia. Tienen baja productividad, tienen bajos ingresos y lo peor, informales. Informales. Lo peor, ¿no? Si estás informal, tienes trabajadores, también los tienes en la informalidad, no tienes beneficios. La microempresa no es sujeto de financiamiento, no puede venderle al Estado, no puede venderle a otras empresas. Un momentito. Aquí es 200.
230.000. Y esa es la gran realidad respecto al emprendimiento en el país, ¿no? Son informales y de sobrevivencia, precarias, de baja productividad, de bajos ingresos. La educación es parte responsable, ¿no? No capacita ni entrega conocimientos e información para crear empresas como debe de ser, siguiendo todo el proceso emprendedor, llegar al plan de negocios, crear la empresa formal. Pero acá solamente es por necesidad, sin los conocimientos necesarios. Y eso es lo que lamentablemente tiene que cambiar en el sistema educativo peruano, ¿no? Porque está permitiendo que esta situación continúe. Crear empresas informales, precarias, y que no resuelven los problemas para la mayoría de la población peruana. Aunque aportan al PBI, pero las formales son las que están aportando. Y no resuelven los problemas, ¿no? Bien. Ahí nos vamos a quedar. Ya ustedes tienen que leer la parte de información que está ya en el Q10. Luego, como les digo, voy a organizar todo nuevamente. Miren que los ingresos no alcanzan al sueldo mínimo. Se encuentran en la precariedad. La mayoría no elabora un plan de negocios. Se dedica al comercio o servicios. Tiene 1 o 2 trabajadores. Tiene ventas de $440 mensuales. Y entre 100 y $130 de ingresos netos. Ni el sueldo mínimo. Precario e informal. Bien, estos datos ya ustedes lo pueden leer. Bien. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? Les vuelvo a reiterar, por favor, que crean el grupo de WhatsApp. Voy a organizar todo el Q10. Voy a organizar bien las sesiones, el sílabo, porque está en un desorden para mí. Yo recién he retomado la unidad didáctica, pues, y no voy a organizarla toda nuevamente. Voy a informar, ¿no? Profe, Dígame. disculpe, ¿y las notas que ya hemos tenido las 2 semanas anteriores, sí van a incluir aquí con usted? No, esas notas van a continuar. Esas notas continúan. Yo no puedo modificar notas. Ah, ya, profe. Sí. No, esas notas no las voy a mover yo. Lo que voy a organizar son los contenidos, el sílabo, la presentación, todo. E incluso ya por eso pedí los contenidos, recién me los han alcanzado, porque cada docente tiene su forma de organizarse, ¿no? Yo tengo una forma diferente. Por eso los contenidos basado en esos contenidos voy a elaborar nuevamente el sílabo. Y voy a ordenar, porque solamente veo que tienen ustedes tres sesiones, creo, cuando deberían tener 8 ya. No entiendo, ahí no entiendo. Que no sé, no las han grabado la profesora. No entiendo, mejor no les pregunto. Bueno, bien. Consultas, interrogantes, preguntas, inquietudes, rumores, chismes, algo que me quieran comentar antes de Ninguna, proceder. ¿Ninguna? profe, Bien. profesor, Dígame.
Disculpe, soy Alexandra. Lo que pasa es que yo estaba teniendo problemas de conectividad porque mi lacto se me reinició y se apagaba. Y no sé Ya. si me habrá tomado en cuenta en la lista. No, recién voy a llamar lista, no te preocupes, Alessandra. Bien, Ah, ya. atención por favor a la lista. Camacho Martínez. Camacho. Presente, profe. Mejía Rodríguez. Presente, profesor. Pacherres Córdoba. Presente, profesor. Ulache Miranda. Ulache Miranda. Ulache Miranda. Presente, profesor. Román Rojas. Presente, profesor. Alicia sí está conectada, solo que su internet le falla, profesor. Ya, gracias. Ciancas Navarro. Presente, profesor. Ya, correcto. Yarleque Sandoval. Yarleque Sandoval. Bien. Ahí está también Yarleque Sandoval. Bien. Bien, jóvenes. Muchísimas gracias por su atención del día de hoy. Quiero que por favor participen en interactivas, porque ustedes siempre son bien calladitas, las veo. Más participación, más interacción, para que esto no sea un monólogo, no sea solamente unidireccional. El material lo pueden consultar ahí y lo terminan de consultar porque lamentablemente no alcanza el tiempo para desplayarnos más, pero ahí está. Cualquier duda, cualquier inquietud, me preguntan. Voy a reorganizar todo nuevamente, así que luego vamos a tener otro sílabo. El sílabo que está ahí ya no va. Yo me voy a basar en los contenidos, no voy a inventar nada, sino guiado a los contenidos. Bien, hay que seguirnos cuidando por la pandemia, tal como yo les mencionaba antes. Sí, Milagros, ya le quiero decir después de asistencia. Antes de la pandemia, con mayor detenimiento, se nos recordarán que si estaba utilizar mascarilla, guardar la distancia social, lavar las manos, a regresar a casa. Ahora ya no tanto, pero hay que seguirnos cuidando y hay que también cuidarnos de la inseguridad, ¿ya? Y no promover más la inseguridad. Cuidarnos bastante. Muchísimas gracias. Y crean el grupo de WhatsApp, por favor. Ya les di mi teléfono y para comunicarlos de una manera. Profesor, ¿puede mandar su número de nuevo? Ya, correcto. Ahí lo voy a poner. Para que crean el número, el grupo de WhatsApp, por favor. Ya, para comunicarnos de una forma inmediata. Bien, muchísimas gracias. Buen fin de semana, porque ya no nos vemos. Hasta luego, Profe, señorita. ¿nos sale su número? Ya, perdón, acá está. Aquí sale. Sí, había salido en privado, nada más. Ahí está mi número. Ahí está el número ya. Por favor, a crear el grupo de WhatsApp para comunicar. Creo que el grupo de WhatsApp, si está, le ponen el nombre de la unidad, si el anterior, que era RCA, Registro y Control de Almacenes, ahora le ponen emprendimiento. Lo que pasa es que yo, mi equipo es otro equipo y ya no tengo ese grupo. Bien, muchísimas gracias, jóvenes. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego.